Si recordamos, por favor, la última clase la finalizamos planteando distintas clasificaciones de las variables, según el nivel de acceso, según también estudiamos, si recordáis, los valores y, por último, según su función, donde diferenciábamos ahí las variables independientes, las dependientes y las extrañas. Hoy ya nos adentramos en la parte inferior de la página 6 del dossier, que os plantean aquí cómo se ejecuta una investigación, es decir, cómo se lleva a término la investigación científica. Y en primer término estudiaremos dos conceptos que ya deberían sonarnos de la anterior clase, que son las hipótesis y las variables. Las hipótesis las estudiaremos en mayor profundidad ahora mismo, centrándonos en los distintos métodos, los más básicos, inductivo, deductivo y una mezcla de ambos que será el hipotético-deductivo. Y luego en las variables, más que la clasificación, estudiaremos cómo se miden dichas variables. Pero vamos a ir paso a paso. En primer término, en la parte inferior de la página 6, tenéis dos puntos negrizos que están, en este caso, en blanco, ¿de acuerdo? Tenemos que rellenar esa información. Aquí os hablan de la pregunta de investigación y la respuesta tentativa. Sabemos que al fin y al cabo una respuesta tentativa es lo que entendemos por la hipótesis, ¿verdad? La pregunta de investigación delimita las variables que deberíamos estudiar y a veces también nos plantean las relaciones existentes entre ellas. Esto lo encontramos en la pregunta de investigación. Y luego, para observar las variables, resulta útil siempre plantearnos una respuesta tentativa a la pregunta, con el objetivo de solucionar el problema que nos planteábamos originalmente. Entonces, mediante esta respuesta tentativa, mediante la hipótesis, delimitamos en mayor medida cuáles son las variables que debemos trabajar en la observación empírica. ¿De qué variables debemos extraer los distintos datos? ¿De acuerdo? A partir de aquí, diferenciando dos vías que son la vía inductiva y vía deductiva, que lo vemos en la página 7, plantearemos los métodos más recurrentes, ¿de acuerdo? Los tres métodos científicos más recurrentes, que serán el deductivo, inductivo y, como decía anteriormente, el hipotético deductivo, que será el más recurrente, dentro de la psicología especialmente. Entonces, tenemos las vías. En primer método, deducción e inducción, dos estrategias de sistematización. Deducción es cuando pasamos del plano teórico, de la teoría, al plano empírico de la experimentación. De la teoría a el plano empírico, ¿de acuerdo? De lo general a lo más concreto, a los datos. Esta es la deducción. En cambio, en la inducción, procedimiento contrario. Pasamos del plano empírico al teórico, es decir, de los datos vamos a formular leyes generales. Esta es la diferencia entre la estrategia de sistematización deductiva de la inductiva. Una vez visto esto, diferenciamos los tres métodos. En primer método, método deductivo. Básicamente la idea es la misma, que a partir de una ley general y mediante la lógica se extraen implicaciones que pueden ser contrastadas en la realidad. Es decir, de lo general a lo particular. En cambio, en el método inductivo, el investigador parte de información recogida de forma particular mediante observaciones para establecer leyes generales, leyes universales gracias a la generalización. Esta es la idea del método deductivo e inductivo. Y luego tenemos, por último, el hipotético deductivo, que suele ser el más habitual y especialmente dentro de la psicología, y se trata de una combinación de ambos métodos, en la que la respuesta tentativa se apoya en hipótesis derivadas del cuerpo teórico y hechos empíricos más o menos estructurados, ¿de acuerdo? Entonces trabajamos con ambas vías, ambas estrategias de sistematización. Esto respecto a hipótesis. Y luego tenemos ya la información correspondiente a la medida de las variables. ¿Cómo se mide eso? ¿De acuerdo? Básicamente vamos a hacer las definiciones operacionales de las variables. Muchas variables,
como comentaba en la anterior clase, por ejemplo, si hablo de la depresión, no son directamente medibles. Entonces buscamos alternativas para poder medirlas, vamos a operativizar esa variable y generalmente dentro de la psicología trabajaremos muchas veces con test. Test para la depresión, test de personalidad, test de tristeza, test de lo que sea. Es más, en la universidad generalmente hacéis evidentemente muchos test, muchos exámenes para poder averiguar vuestro nivel de conocimiento. Entonces son estrategias para poder medir las variables, ya que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento de matemáticas, por ejemplo. Pues planteamos el test para evaluar los distintos niveles. Y esto es lo que vamos a estudiar ahora mismo, las medidas de las variables, cómo se miden las variables. A partir de esta información, en la página 7, parte central, tenéis un punto negrizo que os indican medir. Básicamente, medir corresponderá a representar mediante números, es decir, representar de forma numérica propiedades de los objetos empíricos, siguiendo determinadas reglas de representación, ¿de acuerdo? Esa es la idea de medir. Repito, concepto que dentro de la psicología será muy importante, ya que muchas veces tendremos que crear el instrumento de medida, que generalmente, repito, será el test. A partir de aquí tenéis dos puntos blanquecinos. El primero, pues básicamente, que tiene relación con lo que comentaba ahora mismo, se puede y se deberá generalmente representar con números los valores, los niveles que toman las variables, ¿de acuerdo? Pues grado de depresión, y mediante números podremos delimitar, podremos indicar el nivel de la variable en cuestión. Y el segundo punto, también relacionado con la parte numérica, corresponde a que asignar valores numéricos permite manejar mejor los datos, ¿de acuerdo? Plantear tablas, plantear la información correspondiente al número de gente en cada uno de los niveles, es decir, recuentos, y también indicadores estadísticos, medias, medianas, modas, también la información de varianzas. Tendremos distintos indicadores que se podrán estudiar gracias a esta asignación de valores numéricos, ¿de acuerdo? Luego tenéis un punto, un cuadradito más bien negrizo, que la diferente forma de asignar valores numéricos a las diferentes categorías o a la variable en cuestión corresponderá a distintas escalas de medida. Según cómo asignemos estos valores numéricos a la variable en cuestión, a las diferentes opciones de la variable en cuestión, determinará distintas escalas de medida. Y, según Stevens, diferenciamos 4 escalas distintas: la escala nominal, la escala ordinal, intervalo y de razón. Vamos a comentar a grandes rasgos en qué se diferencia cada una de ellas, qué características tienen cada una de estas 4 escalas de medida. Empezaremos por la más sencilla, que es la escala nominal. Para que os hagáis una idea, generalmente escala nominal y escala ordinal son correspondientes a las variables categóricas, variables cualitativas, ¿de acuerdo? Cuando tengamos variables cualis, generalmente se plantean en escala nominal u ordinal. Para que os hagáis una idea más sencilla, si hablo, por ejemplo, de la nacionalidad, y tenemos pues gente española, gente alemana, francesa, y así progresivamente. ¿Qué ocurre básicamente? Que aquí no hay una jerarquía preestablecida entre categorías. Las categorías son las distintas opciones de la variable. Entonces, en este caso de nacionalidad, no es mejor ser francés que alemán, ¿de acuerdo? Alguien puede preferir lo que quiera, pero en términos genéricos no podríamos identificar o decir que es mejor pertenecer a una categoría que a otra. Por lo tanto, en ese caso hablaríamos de categorías no jerarquizadas, y eso corresponde a las escalas nominales. En las escalas nominales, las distintas categorías no tienen una jerarquía preestablecida, ¿de acuerdo? Otro ejemplo sería el género. No es mejor ser de un género u otro, como también lo sería el color de pelo. Son todas variables medidas en escala nominal. Si, por ejemplo, planteamos 1 rubios, 2 morenos, 3 castaños, 4 otros,
no hay un orden preestablecido. Lo que sí es cierto en este caso es que estamos clasificando. Cada número corresponde a una categoría y sirve para clasificar, pero sin ordenar, ¿de acuerdo? Esta sería la escala nominal. La escala ordinal también hace referencia a atributos, ¿de acuerdo? Es decir, hace referencia a categorías, pero en este caso sí que hay un orden preestablecido entre categorías, hay una jerarquía entre ellas. Por ejemplo, si yo os hablo en este caso de nivel de estudios primario, secundario, universitario y doctorado, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí habría un orden preestablecido entre categorías, habría una jerarquía. De ahí que se denomine escala ordinal, porque tiene un orden en este caso, ¿de acuerdo? No se da información sobre la magnitud de las diferencias, por ejemplo, primario, secundario, uni y doctorado. De aquí a aquí, yo no sé si la diferencia es mayor o menor que de aquí a aquí. Eso no lo sé. No tengo una información sobre la magnitud de las diferencias, pero puedo ordenar las diferentes categorías, ¿de acuerdo? Esta es un tipo de ejemplo muy típico de las variables qualis, nominales u ordinales. Luego os explicaré un ejemplo, lo comentaré por encima, que son las escalas Likert, que son muy típicas dentro de psicología, y luego comentaré, pero en términos genéricos, nominal y ordinal, más bien de las variables categóricas, variables qualis. Y luego tenemos la escala de intervalo y razón. Estas dos, más bien, pertenecen a ejemplos de variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Escala de intervalo. Aquí, a diferencia de la escala ordinal, sí que tenemos información sobre la magnitud de las diferencias, ¿de acuerdo? Es decir, nos permite valorar la diferencia entre dos categorías, entre dos valores, ¿de acuerdo? Si aquí planteábamos el número 1, el 2, el 3 y el 4, de aquí a aquí no tenía por qué haber la misma diferencia que de aquí a aquí. En cambio, en una escala de intervalo, el ejemplo más típico a veces es la temperatura, por ejemplo, si hablo de la temperatura, de 20 grados a 21 grados habrá la misma distancia que de 3 grados a 4 grados. La distancia es 1 grado. Aquí sí que permite, en este caso, estudiar la magnitud de las diferencias. Se denomina de intervalo, ¿por qué? Porque en este caso el cero es un cero relativo, ¿de acuerdo? Es un cero arbitrario. En el ejemplo de la temperatura hay diferentes escalas. Escala Fahrenheit, escala Celsius, tenemos diferentes escalas y el cero corresponde a un valor distinto según la escala. Entonces hablamos de valores arbitrarios. Generalmente casi todos los test dentro de psicología son en escala de intervalo, porque el cero no indica la ausencia de la característica, sino que el cero es un valor arbitrario planteado por un investigador al realizar el test en cuestión. La diferencia básica con las escalas de razón es que en estas el cero es un cero absoluto. El cero sí que indica la ausencia de la característica. Por ejemplo, si hablo del peso, si pesas 0 kilos, no pesas nada. El cero corresponde a la ausencia de la característica, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, cada escala tiene algún rasgo superior al anterior. Aquí solo clasificamos. Aquí clasificamos y ordenamos. Aquí clasificamos, ordenamos y además las diferencias entre magnitudes pueden ser estudiadas. Y, por último, la escala de razón, donde se da todo lo anterior, y además tenemos el eje cero, que indica la ausencia de la característica, ¿de acuerdo? Y eso asegura, básicamente, la proporcionalidad entre los valores. Estas son las 4 escalas, aunque luego también os comentaba que está un tipo de variables que se denominan, que están medidas en escala Likert. Estas son muy típicas en psicología, en muchos test, donde veis indicar del 1 al 5, por ejemplo, el grado de acuerdo con esta frase, donde 1 es nada de acuerdo y 5 muy de acuerdo. He dicho 1,5, pero también podría indicar 1,7 o 1,10 o lo que fuese, ¿de acuerdo? Aquí hablamos de números, 1, 2, 3, 4,
pero no se considera que sea de intervalo y tampoco se considera como tal ordinal. Entonces, muchas veces estas variables se denominan cuasi cuantitativas o cuantitativas en escala ordinal. Se denomina básicamente las escalas Likert. Es un caso excepcional muy típico dentro de los test en psicología. Una vez tenemos esto, que hemos analizado las distintas medidas de escalas de medida de la taxonomía de Stevens, indicar también que desde el principio, desde tenemos escalas nominales, y esto ya lo comenté en la anterior clase, cada una de las categorías, o el conjunto, mejor dicho, de las categorías, deben ser exhaustivas y excluyentes. Exhaustivas, recordar que un individuo siempre debe encontrarse en alguna de las categorías. No puede ser que un individuo no se encuentre en ninguna. Y exclusivo porque solo puede estar en una. Si es rubio, no puede ser moreno. Si es moreno, no puede ser castaño, ¿de acuerdo? Y así progresivamente. Esta condición de exhaustividad y exclusividad se da también, evidentemente, en el resto de escalas. Una vez visto esto, vamos a mirar tres conceptos de medidas, las medidas idemnóticas, las vaganóticas y el recuento. Los errores de medida y nos vamos ya a la planificación de las observaciones empíricas. Vayamos, por favor, a la página 8 del dossier. Esto es meramente conceptual, pero deberíamos entenderlo de forma adecuada por si en algún caso tenemos que hacer referencia a ello. En primer término, las medidas idemnóticas. Como podéis ver, en este caso nos dicen, voy a leerlo textualmente, ¿de acuerdo? Permiten asignar valores numéricos en función de un patrón fijo a partir de un punto de anclaje empírico, desde fijar el patrón que actúa como unidad de medida. Esto, básicamente, se da generalmente cuando hablamos de escalas de razón, sería lo más recurrente, como por ejemplo, si hablamos por ejemplo de metros, la distancia recorrida. Entonces esto sería un ejemplo correspondiente a medidas idemnóticas. En cambio, las vaganóticas es en aquellas variables en la que no es posible, la idea contraria a las idemnóticas, donde no es posible detectar la ausencia de la propiedad, donde no se dispone de ningún punto de anclaje empírico desde donde establecer el patrón que nos sirva de unidad de medida, ¿de acuerdo? Y luego, por último, disponemos del recuento, que consiste en analizar la frecuencia de cada valor o de cada categoría. Si hablamos de variables categóricas, variables cualitativas, ahí siempre generalmente planteamos el recuento, como es, por ejemplo, número de españoles, número de franceses, número de alemanes, y así progresivamente. Es decir, generalmente recuento se puede hacer tanto en variables quantis como qualis, pero más recurrente la información en variables qualis. Una vez dicho esto, nos vamos a los errores de medida, diferenciando básicamente el error sistemático y el aleatorio, los dos principales que aquí nos plantean, ¿de acuerdo? Un error es sistemático, como dice la palabra, si siempre cometemos el mismo error. Generalmente porque imaginaos que tenemos un instrumento de medida con algún tipo de error. Una báscula que siempre pesas 2 kilos más. Pues eso sería un error sistemático, ¿de acuerdo? Este error sistemático hace que siempre nos confundamos en el mismo sentido, en la misma dirección. Seguidamente tenéis un punto blanquecino que aquí está sin rellenar y vamos a comentar. Estos errores, los errores sistemáticos, son errores que evidentemente son evitables si se conoce la causa, ¿de acuerdo? Los podemos corregir de forma sencilla y rápida si conocemos la magnitud. Por ejemplo, si es una báscula siempre pesas 2 kilos más de lo que realmente corresponde, tendría que equilibrarla y recalcular la báscula para que peses 2 kilos menos del que daba originalmente y esté solucionado este problema. El problema también a veces es cuando se produce un error sistemático y desconocemos el hecho que lo está produciendo o cuál es este error sistemático, de dónde viene, de dónde procede. Por lo tanto, ahí sí que puede tener unas consecuencias muy negativas. Y luego tenemos el error aleatorio, que es cuando el instrumento no es suficientemente preciso,
no es suficientemente sensible. Imaginaos, por favor, un metro que solamente mide o 170, o 180 o 190 centímetros. Pues evidentemente gente que mide 182 y 178, según este instrumento de medida, medirían lo mismo, 180, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tenemos más sensibilidad en dicha herramienta de medida. Claro, en un caso como el metro podemos pensar, pues vale, pues creamos un instrumento más sensible, pero habrá otras variables que será mucho más complejo plantear instrumentos más y más precisos y por lo tanto siempre existirá en cierta medida este error aleatorio. El objetivo será reducirlo lo máximo posible, pero no es factible eliminarlo como si lo era el error sistemático. Una vez tenemos esto, vamos a indicar el siguiente punto, que es la planificación de las observaciones empíricas. Cómo llevamos a término la observación empírica con tal de obtener los datos necesarios para poder responder la hipótesis planteada en el momento inicial. Entonces, muy importante, tenéis dos puntos negrizos. El segundo punto negrizo está escrito, pero el primero está sin escribir. ¿Qué os dice ese primero? Que aunque la pregunta de investigación sea muy sencilla, es siempre recomendable plantear una planificación previa. Evidentemente dependerá de la experiencia que tengáis. Cuanta más experiencia a veces puedo saltarme algún paso o hacer de forma más rápida, pero en términos genéricos es siempre recomendable ir siguiendo todos y cada uno de los pasos, como así también la planificación de las observaciones empíricas. Y el segundo punto nos indica que si a veces ocurre algo que no esperábamos, entonces es necesario parar el proceso de observación. Por eso es recomendable muchas veces hacer, o que esto sirva como prueba piloto, porque aunque nos veamos obligados a parar las observaciones y perder los datos que estábamos obteniendo, a veces es recomendable continuar con esa investigación, continuar con el plan que estábamos planificando. ¿Por qué? Para asegurarnos que los elementos que habíamos indicado, las variables que habíamos indicado, son las adecuadas y darnos cuenta de aquellos errores que podemos cometer y hacer las correcciones indicadas que consideramos más congruentes para el posterior o para la posterior observación empírica. Por eso a veces es recomendable llevar a término dicha prueba piloto. A partir de aquí, cuando estamos haciendo observaciones, hay dos conceptos que debemos tener mucho en consideración, que es la variabilidad intraindividual y la variabilidad interindividual. Vamos a comentar los dos aspectos. Muy sencillo. Variabilidad intraindividual, es decir, la variabilidad conmigo mismo. Si imaginaos que yo hago un examen, ¿de acuerdo? Ya que hablamos de examen de matemáticas. Entonces, tengo que realizar un examen de matemáticas, ¿de acuerdo? La variabilidad intraindividual sería nula si siempre que hago el examen obtengo la misma nota, suponiendo que cada examen que voy haciendo es suficientemente distinto al anterior, aunque hable de los mismos temas, o, más sencillo, que sea el mismo examen, pero yo no recuerde cuáles sean las preguntas. Que si pudiese repetir un examen, el mismo examen, infinitas veces, sin recordar las preguntas y siempre obtuviese la misma puntuación, hablaríamos de variabilidad intraindividual nula. Dependiendo qué variables, tendré que tener en consideración si hay o no hay la variabilidad intraindividual nula cuando escojamos los individuos de la muestra con los que vamos a trabajar para obtener los datos empíricos. Y luego tenemos la variabilidad interindividual, entre individuos, ¿de acuerdo? Es decir, si hacemos un examen de matemáticas, evidentemente la persona 1, la persona 2 y la persona 3 puede ser que tengan las mismas notas porque han ido a la misma clase y eso comporta que tengan notas iguales, o puede ser que haya notas muy distintas. Si los distintos individuos tuviesen puntuaciones iguales, la variabilidad interindividual sería nula.
A medida que más distintas sean estas notas, mayor será la variabilidad interindividual. La variabilidad intraindividual lo mismo. Si las puntuaciones fuesen iguales, nula. Cuanto más diversificación haya en esas puntuaciones, mayor será la variabilidad intraindividual. Entonces, vamos a definirlo de forma muy rápida. Si os fijáis en el gráfico de la parte inferior de la página 8, disponéis de la siguiente información. Aquí tenemos la variabilidad intraindividual. Si siempre obtuviese la misma puntuación, tendríamos algo así directamente. Aquí tenemos puntuaciones distintas, aunque lo más recurrente se encontramos aquí, y todas estas puntuaciones son del sujeto 1. Y aquí tenemos las puntuaciones distintas del sujeto 2. La distancia entre este punto y este punto corresponde a la variabilidad interindividual, ¿de acuerdo? La definición básicamente en la variabilidad intraindividual dentro de cada sujeto hace referencia al estudio del individuo en cuanto a su estructura, organización y dinámica particulares, ¿de acuerdo? Estudiamos si las características psicológicas en este caso se mantienen de forma estable cuando estamos haciendo estudios transversales y también se puede hacer en estudios longitudinales, ¿de acuerdo? Para analizarlo tenemos básicamente en la página siguiente, como podéis ver, dos opciones. O dos puntos blanquecinos. Primer punto blanquecino, página 9 superior, estudiamos si el mismo individuo obtiene valores parecidos o distintos a medida que vamos repitiendo las observaciones, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo punto blanquecino correspondería es que si al hacer la definición operacional de la variable reducimos el número de valores, evidentemente también va a reducirse la variabilidad intraindividual. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginaos que estoy hablando de un test correspondiente a la depresión, ¿de acuerdo? Y la persona obtiene puntuaciones un tanto distintas. Por ejemplo, fluctúan. Si el test fluctúa de 0 hasta 80, esta persona al repetir el test unas cuantas veces ha obtenido puntuaciones desde 22 hasta 28, dependiendo de diferentes aspectos en el momento de la respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Si en vez de 0 a 80 tuviésemos una escala mucho más pequeña, con menos opciones, por ejemplo, que las puntuaciones fluctuasen solamente de 0 a 3, seguramente, evidentemente, la variabilidad disminuiría. Habría menos variabilidad intraindividual. Por lo tanto, cuando los valores se disminuyen, comporta una reducción de la variabilidad intraindividual, que también evidentemente repercutirá en la variabilidad interindividual. La interindividual la tenemos seguidamente, que es el estudio de la variabilidad de los individuos. Aquí planteaba solamente 2 individuos, pero podemos hablar de muchos más individuos, evidentemente, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos, para estudiar la variabilidad interindividual es necesaria una consistencia transitucional, es decir, que las situaciones sean consistentes entre los individuos y al mismo tiempo también una estabilidad temporal. Se deben cumplir estos 2 requisitos para estudiar de forma adecuada la variabilidad interindividual. Si hago un test de depresión a una persona después de sufrir una situación muy crítica y otro después de sufrir una situación muy positiva, evidentemente los resultados estarían condicionados, ¿de acuerdo? Todo esto de la variabilidad inter e intra lo indicamos y lo estudiamos básicamente para poder elegir una muestra, que es lo que explicaremos posteriormente, ¿de acuerdo? La selección de la muestra. Antes de ello, por favor, aquí en la página 9 tenemos elección de los sujetos de la investigación. ¿Cómo elegimos a los sujetos que van a formar parte de la investigación? Importante, si no hubiese variabilidad intraindividual ni interindividual, es decir,
si todos los individuos tuviesen siempre misma puntuación y fuese la misma de todos ellos, en ese caso me daría igual qué individuos elegir. En cambio, si existe esta variabilidad, tendremos que elegir mediante distintos métodos, ¿de acuerdo? Entonces tenéis aquí, si os fijáis, dos puntos negrizos. El primer punto, que quede claro, las variables implicadas en los objetivos de la investigación determinarán en cada caso cuántos sujetos pueden ser considerados iguales o, por el contrario, cuántos deben ser considerados diferentes. Entonces serán los que nos van a indicar si hay igualdad, si hay variabilidad interindividual o no hay variabilidad interindividual, según los resultados obtenidos en las variables que estamos llevando a término. Y eso será importante para elegir de una forma u otra la selección de los individuos de los cuales extraeremos los datos empíricos. Y luego nos dice que según los objetivos de nuestra investigación, dice, si hubiese evidentemente variabilidad interindividual, para elegir individuos que sean representativos de la población, tenemos distintas alternativas. Primera opción, aquí nos plantean, selección directa, ¿de acuerdo? La selección directa se llevaría a término si supiésemos, cuando sabemos, a qué otras variables puede afectar las variables implicadas y seleccionamos a los sujetos de manera que evite la variabilidad producida por estas variables, ¿de acuerdo? Esto sería lo que corresponde a la selección directa. Y el azar, esto es cuando desconocemos la información correspondiente a las variables que pueden estar afectando, que pueden llegar a distorsionar eso. Entonces, en este caso, una alternativa sería dejar que el azar actúe por sí solo. Entonces, si cogemos muestras relativamente grandes de la población, el azar seguramente conllevará que esta muestra sea lo más representativa posible de la población. Esto es lo que a la gente a veces le cuesta. Claro, si yo quiero hacer una muestra representativa, puedo hacer una selección directa a partir de aquellas variables que pueden estar provocando distorsión de individuos, o también lo que puedo hacer es coger una muestra de forma azarosa y cuanto mayor sea esta muestra, más plausible es que sea pareja, sea representativa de la población. Muy sencillo. Imaginaos, por favor, que en España la media de edad es de 45 años, ¿de acuerdo? Si cojo una persona al azar, que esta persona tenga 45 años es poco probable. Pero si cojo 3 personas al azar, que la media de estas 3 personas sea 45 años, seguramente tampoco será muy probable. Pero si cogemos una muestra suficientemente grande, por ejemplo, 300 personas, seguramente la media se va a asemejar mucho. Y cuanto mayor sea la muestra, más plausible es que la media de esta muestra sea igual a la media poblacional. Por lo tanto, el azar, aunque a veces parece que sea un método muy incongruente, nos puede aportar información muy útil, ¿de acuerdo? A partir de aquí me dice que generalmente se llevan a término mezclas, situaciones intermedias, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, a partir de aquí tenemos el número de sujetos, que básicamente es saber, estudiar cuántos individuos requerimos para llevar a término nuestra investigación, ¿de acuerdo? Básicamente dependerá mucho del tipo de variables, del tipo de estudio que estemos realizando y generalmente, evidentemente, será imposible estudiar a todos los individuos de la población. ¿Qué haremos? Tendremos que trabajar con muestras de individuos que pertenecen a dichas poblaciones, ¿de acuerdo? Para determinar cuántos individuos requerimos es primordial 2 puntos, que aquí los tenemos en la página 9, 2 puntos blanquecinos, parte central inferior. Es fundamental todos los conocimientos previos, esta es una información clave, y luego también será muy importante las técnicas de muestreo que pone a nuestra disposición la estadística, ¿de acuerdo?
Técnicas de muestreo hay muchas. Muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico, existen muchas de ellas y según el tipo de investigación que estemos llevando a término, es más recomendable o más útil un tipo de técnica u otro, ¿de acuerdo? Que serán técnicas básicamente para elegir muestras que sean lo más representativas posibles de la población, ya que generalmente el objetivo es, a partir de la muestra con la que estemos trabajando, obtener datos empíricos que luego puedan ser extrapolables, que se puedan inferir, que se puedan generalizar a toda la población objeto de estudio. Una vez tenemos esto, nos centramos en la parte inferior de la página 9, donde tenemos los procedimientos e instrumentos, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, aquí, si os fijáis, os plantean que toda la secuencia para obtener los datos es lo que se denomina procedimiento de investigación. Toda aquella secuencia a partir de la cual estamos obteniendo, estamos consiguiendo los datos necesarios. Y tenéis dos puntos negrizos en la parte inferior. En el primero de ellos corresponde básicamente en que en investigaciones que implican variables de conducta, cognición, personalidad, los procedimientos incluyen también tareas que solicitamos a los sujetos. Es decir, con esas tareas obtendremos los datos empíricos, ¿de acuerdo? Estas tareas son las que conseguirán que los sujetos nos den información sobre ellos mismos, ¿de acuerdo? Y forman parte del procedimiento y deben ser planificadas de antemano. Es decir, yo puedo decir, vale, pues voy a hacer un test de depresión. Puedo crear ese test o puedo coger un test que haya alguien realizado y ese test es una tarea que voy a dar a los diferentes individuos que formen parte de la muestra, a partir de la cual obtendré mis datos con el objetivo de generalizar los mismos a toda la población, ¿de acuerdo? Dice, frecuentemente las variables no son directamente observables, entonces recurrimos a instrumentos. El instrumento generalmente sería un test que nos permite observar dichas variables, ¿de acuerdo? Esto implicaría observación y el registro de las variables muchas veces en laboratorio. Dentro de la ciencia tenemos estudios de campo, donde se da en el contexto natural, y estudios de laboratorio, donde se crea una situación. Esta información tiene relación con el grado de validez interna y externa. Lo comentaremos, pero que quede claro. En los estudios de campo, que son estudios donde se estudia más bien el comportamiento espontáneo, el comportamiento natural, la validez externa, que es la posibilidad de generalizar resultados, será bastante elevada generalmente. En cambio, la validez interna, que es la seguridad que los efectos de la variable dependiente vengan explicados por la independiente, será mucho más baja, porque habrá muchos factores que pueden estar influyendo en el fenómeno estudiado, es decir, la variable dependiente. En cambio, en los estudios de laboratorio, que todo es mucho más controlado, la validez externa disminuirá. ¿Por qué? Porque la posibilidad de generalizarlo será mucho menor, ya que estamos en una situación controlada, no una situación real, espontánea, ¿de acuerdo? En cambio, la validez interna aumentaría de forma clara y evidente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al estar controlando muchas variables y mucha información, podré asegurar de una forma mucho mayor que los estudios de campo el hecho de que las variaciones de la variable dependiente vengan provocadas por la variable independiente. De esto, seguidamente, más adelante, plantearemos ejemplos de los diferentes tipos de validez externa y la validez interna también, ¿de acuerdo? Así comentaremos bien estos datos para que no haya ningún tipo de confusión. Una vez dicho esto, continuamos con la siguiente información. Vayamos a la página 10, que hablamos de observar y experimentar. Tenemos las variables independientes,
las variables dependientes y las variables extrañas. Esta información que vemos en este esquema solo se dará, importante, cuando hablemos de relaciones causales. Y no en todos los métodos de investigación tendremos relaciones causales. No en todo el proceso de investigación habrá relación causal. Pero si la hubiese, tendremos la idea de variable independiente, variable dependiente y variables extrañas que deberíamos tener en consideración con el objetivo de controlar, ¿de acuerdo? A partir de aquí me dicen, tenemos 3 puntos, básicamente estudiaremos 2 conceptos, ¿de acuerdo? Si os fijáis, me dicen los objetivos de la investigación y la posibilidad de acceder de manera más o menos directa a las variables condiciona el modo de observarlas. Primer punto, el acceso a la variable y su registro puede implicar distintos grados de manipulación. El investigador puede intervenir para producir las variaciones de la variable y así poder registrar sus modificaciones, sus cambios, sus efectos. Es decir, si yo planteo un ejemplo, cómo las horas de estudio afectan sobre las notas. Un ejemplo que ya indicamos en la anterior clase. Yo puedo permitir que cada individuo estudie lo que estudie. Habrá gente que estudiará 2 horas, gente que estudiará 50 horas, gente que estudiará 0 horas, y así progresivamente. Y cada persona tendrá una nota correspondiente. Si permitimos que cada uno estudie las horas que quiera, tiene un tipo de investigación más de campo, porque cada uno está estudiando lo que considera oportuno, pero puede ser que los efectos sobre la variable dependiente no sean tan visuales como ocurriría si determinamos solamente 2 grupos, por ejemplo, uno que estudie 0 horas y otro 50 horas. De esta forma creamos 2 grupos bien diferenciados respecto a los valores de la independiente y vemos cuál es la media de este grupo y la media de este grupo. De esta forma, si esta media es mucho mayor, seguramente es sintomático que estudiar más horas comporta una nota mejor. Entonces, aquí estaríamos manipulando la variable con el objetivo de ver de forma más rápida y en mayor medida los efectos sobre la variable dependiente, ¿de acuerdo? En este caso, la variable notas. Ahí lo que haríamos, repito, sería manipular la variable independiente. ¿Es necesario? No. ¿Se puede realizar? Sí. Veremos que en los distintos tipos de diseños, diseños experimentales, cuasi experimentales, ex post facto, habrá manipulación de la variable independiente. Y el punto 2 me dice, para describir, clasificar y contrastar, el investigador tiene que registrar cómo actúan las variables, usando, si es necesario, que en psicología muchas veces lo será, los instrumentos necesarios para observarlo, ¿de acuerdo? En ese caso, si solamente describimos, no será necesario cambios en los niveles, ¿de acuerdo? Muchas veces. A partir de aquí, si queremos ver los cambios y queremos analizar la relación de causalidad, es necesario muchas veces que el investigador provoque, manipule a la variable independiente. ¿Será siempre estrictamente necesario? Pues no, porque hay estudios que son los diseños ex post facto donde la variable independiente no podrá ser manipulada por parte del investigador, pero sí que se podrá elegir aquellos individuos que tengan el valor estudiado de la independiente para ver los efectos sobre la variable dependiente, ¿de acuerdo? Básicamente. Entonces, cuando estudiamos básicamente relaciones de causalidad, generalmente son estudios más experimentales. Cuando hacemos estudios de descripción de las variables, muchas veces tiene un cariz más observacional, ¿de acuerdo? Y luego, para finalizar ya esta parte de aquí, tenemos la simulación informática. Importante, la simulación informática es algo complementario a la obtención de forma empírica. El hecho de hacer simulación informática nos servirá para poder dejar de realizar la observación empírica, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 2 puntos negrizos en la parte central de la página 10. Primer punto,
Estos procedimientos informáticos pueden usarse tanto en estudios, investigaciones de carácter más exploratoria, como también de investigaciones con carácter más confirmatorio, como para comprobar relaciones causales entre variables. Pero como os decía, en el segundo punto lo podemos visualizar, estas simulaciones, estos procedimientos proporcionan resultados que permiten avanzar en la comprensión del mundo, pero, muy importante, no sustituyen la observación empírica de las variables. Son complementarios, dan información adicional a la que nos da los resultados empíricos obtenidos mediante muestras extraídas de la población, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, y para finalizar ya la clase de hoy, nos vamos al último apartado, que es, y nos introducimos ya en la idea correspondiente a metodología quali y metodología quanti, e iremos viendo las diferencias entre ambas metodologías. Todo esto lo veremos en la siguiente clase, pero hoy introduciremos los primeros 5 puntos que en la siguiente clase estudiaremos con más tranquilidad para diferenciar metodología quali de metodología quanti. Si vamos por favor a la página 10, parte inferior, tenemos estos 5 puntos. El primero es la dicotomía entre universal y singular, es decir, la posibilidad de generalizar los resultados más allá de los sujetos utilizados. Cuando trabajamos con una muestra representativa, será más singular o más general, más universal la información obtenida según si es plausible generalizarlos o no. Tiene relación esto con lo que comentaba antes de validez interna y validez externa. Según qué tipo de metodología estudiemos, más bien quali o quanti, veremos cómo tiene más o menos validez interna o externa. Generalmente, todo esto es muy genérico porque no es que sea siempre así, las metodologías quantis tendrán mayor validez interna pero menor externa, y las metodologías cualitativas tendrán mayor validez externa y menor validez interna, ¿de acuerdo? Luego también está la dicotomía, el segundo punto, entre experimental y observacional, ¿de acuerdo? Es decir, poseer un grado mayor de validez externa o de interna. Esto básicamente corresponde a también la información de, si hablamos de experimentos, más bien en laboratorio. ¿Qué ocurre? Que ahí tendremos mayor validez interna y menor externa. En cambio, si hablamos de observación, estudios de campo más bien, ahí habría mayor externa y menor validez interna. En tercer punto, tenemos la dicotomía entre simple y complejo, con respecto a la estructura del objeto de estudio y la información que se genera correspondiente, ¿de acuerdo? Luego también tenemos objetivo y subjetivo en el cuarto punto, que corresponde al carácter más o menos absoluto de la interpretación de la información. Y por último, el quinto punto, que es información-significado, que básicamente es la pura información o atribución de significados más o menos elaborados. En la siguiente clase comentaremos estos 5 puntos que tenemos en las páginas 10, 11, 12 y 13, y luego también estudiaremos las diferentes características de la metodología quali y la quanti, haciendo hincapié a que en la actualidad y cada vez en mayor medida son compatibles ambas y se utilizan indistintamente o de forma complementaria, mejor dicho, en muchas investigaciones. A partir de la página 14 tendremos las características de los métodos cualitativos, que ya habremos estudiado muchos de ellos, y para finalizar, a partir de la 16 tendremos las tradiciones cualitativas en la historia de psicología. Este último apartado será el que miraremos en menor medida, porque es básicamente teoría conceptual, lo estudiaremos rápido. En la siguiente clase nos centraremos en diferenciar quali y quanti, nos centraremos en mayor medida en la vertiente metodología cualitativa y estudiaremos a grandes rasgos las tradiciones qualis en la historia de la psicología. De momento lo dejamos por aquí hoy y, como siempre digo,
Cualquier duda, consulta que tengáis, por favor realizármela por el grupo de WhatsApp o si preferís en la clase en directo. Lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.